A medida que suceden los hechos históricos, vamos comprendiendo mejor las cosas que muestra la Biblia, en especial el libro del Apocalipsis, que muestra el final de los tiempos y el final de la historia con imágenes tremendas, pero que hace que muchos, especialmente los modernistas, lo ignoren o digan directamente que eso ya sucedió. Pero el libro del Apocalipsis habla de nuestra época, del final de los tiempos y también del final de la historia, cuando Jesucristo regresará glorioso a la tierra por segunda vez. Aquí hablaremos sobre la clave oculta que contiene el Apocalipsis para interpretar lo que está sucediendo ahora y sucederá en los próximos años de nuestra época. Recuerda que el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y te sugiero suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas, suscribirte a la newsletter de Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram, donde verás materiales que no se pueden hacer circular por otras redes. Ahora, a partir de la apostasía que se está generalizando y los desastres naturales que vivimos, por ejemplo la pandemia, el libro del Apocalipsis de la Biblia cobra vida ante nuestros ojos. Comprendemos mejor sus profecías porque están comenzando a pasarnos. El libro del Apocalipsis aparece como un resumen de la lucha por la instauración del reino de Dios en la tierra y las batallas que se sucederán contra el maligno y sus secuaces en la purificación de la humanidad y la tierra. Es un drama que comenzó a ser contado por Dios en el primer libro de la Biblia, donde relata la creación, la rebelión de los ángeles, la desobediencia de los primeros padres, Adán y Eva, que signó toda nuestra historia, y la profecía de una mujer que daría luz a un hijo y cuya estirpe aplastaría la cabeza del ángel rebelde que llevó a la apostasía a los seres humanos. Por lo tanto, la clave de lo que sucede y sucederá en nuestro tiempo histórico está en el libro del Apocalipsis. Pero hay que considerar que el libro del Apocalipsis no es secuencial o cronológico. No se puede leer como si fuera una historia hilvanada, donde un suceso viene detrás de otro capítulo a capítulo, sino más bien son como flashes que indican sucesos que se pueden ubicar en uno o más momentos históricos, algunos en el reino espiritual y otros en el reino material. Por un lado, en el inicio tenemos las cartas a las 7 iglesias, que representan los juicios de nuestro Señor a diversos periodos históricos y la revelación de lo que pasó y pasará en cada uno. Las cartas a las 7 iglesias se pueden leer en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Para el cardenal Louis Villot, estas 7 cartas quieren representar las 7 épocas de la historia de la Iglesia hasta la venida física de Cristo nuevamente a la tierra al final de la historia. La carta dirigida a la Iglesia de Éfeso trataría sobre el inicio y la época de los apóstoles. La carta que se dirige a la Iglesia de Esmirna, cuyo contenido es amargo, significa la persecución de los primeros cristianos. La carta a la Iglesia de Pérgamo haría alusión a la paz después de Constantino y a los doctores de la Iglesia. Luego vendría la carta para la Iglesia de Tiatira, que recordaría el triunfo de Carlomagno hasta la Revolución Francesa. Y la carta a la Iglesia de Sardes evocaría desde la hegemonía del materialismo hasta la actualidad. Es nuestra época. Se puede encontrar en el capítulo 2 del Apocalipsis. Allí el juicio que emite el Señor es que esta iglesia se encuentra muerta a la fe, o sea que revela la apostasía de esta época. Le pide que reanime lo que no está muerto todavía, o sea que hace un llamado a la conversión, lo que está siendo realizado por los incesantes mensajes de Nuestra Señora visitando la tierra. Y recuerda que hay un remanente fiel, y que ese remanente es el que lo acompañará a la vida eterna.
Nuestra propia época sería entonces la época de la deserción de la fe, de la apostasía, lo que coincide con lo que manifiestan los que leyeron la parte del tercer secreto de Fátima, que no fue revelado aún, que habla de apostasía y desastres en la naturaleza. Luego vendría la etapa de la iglesia de Filadelfia, que sería la conversión del mundo, que vendría en el final de los tiempos. Luego una tribulación que culminaría en el triunfo del Inmaculado Corazón de María, un nuevo Pentecostés y una época de paz. Y por último vendría la etapa de la iglesia de la Odisea, que tendría que ver con el juicio final, la segunda venida y el fin de la historia. Y en medio de todo esto, como fondo, el Apocalipsis nos presenta la profecía de la mujer vestida de sol, o sea, con el poder de Dios que lucha contra el dragón. Está en el capítulo 12 del Apocalipsis. La mujer representa a la Virgen María y el dragón al demonio. Se muestra como la mujer que apareció en el Génesis, ahora vestida de sol, porque va a dar a luz a su hijo Dios, pero el dragón quiere matarlo. Por eso se dice que esta visión está relacionada a la liquidación de los niños no nacidos aún, como un signo del fin de los tiempos. Es decir, que el demonio en el tiempo final provoca que se promueva la liquidación de niños aún en el vientre materno. El niño fue salvado y la mujer huye al desierto. El desierto representa la conversión, el ayuno, la penitencia, que son los continuos llamados de la Virgen en Lourdes, Fátima, Medjugorje y en toda nuestra época. Y esos 1260 días que pasan en el desierto es una referencia a los 3 años y medio de tribulación cuando debemos confiar en Dios y en su protección. La tribulación del final de los tiempos, o sea, de nuestra época, aparece con la apertura de los 7 sellos que se pueden leer en los capítulos 4 a 8 del Apocalipsis. Estas son las tribulaciones que vendrán a la tierra si el hombre sigue desobediente a Dios. Son las retribuciones por la apostasía, que podrían ser atemporales, pero que específicamente se refieren a nuestra época, a la iglesia de Sardes. Nos avisan de que debemos convertirnos. De lo contrario, las tribulaciones crecerán. El primer sello que se abre es el jinete montado en un caballo blanco recorriendo la tierra, que hace referencia a los falsos profetas. El jinete es mentiroso y engañador. Tal como dice Jesucristo, cuando venga el tiempo aparecerán muchos usurpando el título de Mesías. El segundo caballo es el rojo, y hace referencia a las guerras. Luego aparece el caballo negro, que es el hambre, y después el amarillo, que es la muerte. Y luego los siguientes sellos que se abren en esta retribución por el pecado hacen referencia a desastres naturales, con un eclipse de sol donde desaparece el sol. A los mártires que habrán en esa época y a los que se mantendrán fieles se les simboliza con el número 144.000. Después de esto viene un gran silencio en el cielo, de expectativa, y muestra a los santos en el cielo haciendo ofrendas para la conversión del mundo, y se le entregan 7 trompetas a 7 ángeles para hacer anuncios. La oración del cielo y la orden no inmediata del toque de las trompetas demuestra que los sucesos que vendrán con el toque de cada trompeta es condicional. Si el mundo no sale de la apostasía, vendrán más castigos. Esto puede leerse en los capítulos 8 a 11 del libro del Apocalipsis. Y al toque de queda de cada trompeta se suceden desastres en la tierra, en el agua y en el cielo, que como vimos están reflejados en el tercer secreto de Fátima. También se suceden plagas. La orden es que los ángeles protejan a aquellos que sean los elegidos. Pero a pesar de todas estas tribulaciones, gran parte de la humanidad no se convierte. Y así viene la ira de Dios, lo que en los mensajes de Garabandal se llama el castigo, que incluye los 3 días de oscuridad, que se ve reflejado en las 7 copas que los ángeles derraman luego sobre la tierra. Nuevamente aquí los ángeles tienen la orden de no dañar las plantas, árboles ni nada de lo que esté marcado por Dios.
El Señor protege a los suyos. Allí aparecerá algún asteroide o algo en ese estilo que hará que se oscurezca la Tierra, provocando la salida de langostas y otras tribulaciones. Y para finalizar, habrá una gran batalla que se llama de Armagedón. Y al final, el libro del Apocalipsis muestra la derrota de la bestia y el restablecimiento de toda la creación. Y el resto hasta la finalización se refiere a lo que sucederá siglos más tarde al final de la historia. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contar sobre el Apocalipsis, que muestra la lucha del cielo contra nuestra pérdida de fe, los avisos que nos está dando y las muestras de las retribuciones al pecado, culminando en la purificación del mundo. Y a lo largo del texto, Dios nos indica que estas retribuciones son condicionales a la respuesta de la humanidad en cada período. Y me gustaría preguntarte si tú crees que leído así el Apocalipsis es una buena explicación de lo que nos pasa y nos pasará o no. Ahora, si te gustó este video, es muy importante en estos momentos que lo compartas y nos des un me gusta, porque de esta forma obligamos a la red a que muestre este video a más gente, ya que las redes no suelen hacer circular mucho los videos con este contenido. Y hay mucha gente que necesita conocer esto. Y también déjanos tu comentario. Mientras tanto, verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema que te recomiendo mirar.